Pedimos al Señor la sabiduría que desciende de lo alto, la de Dios, la de arriba, el conocimiento superior que en esta hora es requerido, lo que Dios está pensando, lo que hay en la mente del Padre para nosotros, sus hijos y sus hijas, aquí reunidos en asamblea, sea mostrado, sea oída la palabra del Señor en exhortación, en profecía, en una palabra de revelación, de conocimiento de Dios para la edificación de la casa de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos la carta de Santiago en el capítulo 4. Tenemos allí un momento muy interesante dentro de todo el mensaje que cubre la carta del apóstol Santiago. Yo le animo a leerla completa varias veces en el año, en el mes, etc. Vamos a leer el versículo que nos va a dar el marco de la situación de la comunicación que hace Santiago. Tenemos que saber el marco de referencia. Y eso lo encontramos en el verso 6. Dice: pero la gracia que Dios nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una verdad que nos comunica el apóstol Santiago. Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de vosotros o de ustedes. Y esto era precisamente el caso de todos los destinatarios de este mensaje y es una palabra del Señor para todas las épocas, para su pueblo. El punto que hace Santiago es: cuando el pueblo de Dios dejó de someterse a Dios. Y es lo que vamos a ocuparnos de ello. Háyase sabido, háyase visto, ¿a quién se le ocurrió contagiar, comenzar con una pandemia, con algo que se le hizo fácil? Pues Santiago escribió cuando esa era la situación y ese era el caso. El llegar al punto tal, el llegar a la condición, tanto en lo individual como grupal, con toda la desfachatez, con toda la intención clara, el llegar a dejar de someterme a Dios. Yo le diría a una persona que así se halla o se encuentra, yo le diría con mucho respeto: oye, explícame qué es eso. Explícamelo, ¿qué es eso? ¿Cómo que dejaste de someterte a Dios? No me cabe. No, tengo que ver a alguien para saber qué es eso, dejar de someterse a Dios. Esto es una realidad y es algo de gran lástima cuando el punto donde estoy parado es que ignoro, es un punto de ignorancia mía, de que ignoro que dejé de someterme a Dios.
¿Les interesa este aspecto? Sí, claro que sí. Oiga, la carta del apóstol Santiago es un diagnóstico de los mejores que hay, traídos por el Espíritu Santo, con la autoridad apostólica, con una palabra que tiene un varón enviado por Dios. El autor, esta carta presenta todas las situaciones en las que el pueblo de Dios cayó, en las que el pueblo de Dios sucumbió, en las que el pueblo de Dios inclusive se inmiscuyó, se le hizo fácil andar de un modo, de otro. Y en este capítulo 4, que es donde nos vamos a ocupar, en el verso sexto que acabamos de leer, Santiago nos dice, esto es lo que está pasando con ustedes. Dios se opone a los soberbios. Háyase visto que el Dios que en el contexto, en el verso anterior, el quinto, dice, no crean que la escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. ¿Cómo es posible de que ahora el habitante divino que Dios el Padre hizo habitar en nosotros haya un antagonismo, una separación, un desencuentro? Y es cuando el verso sexto responde y dice, cuidado, porque ese Dios puede ser el que se está oponiendo a ustedes, porque ustedes dejaron de someterse a Él. Yo sí estoy interesado en saber qué es dejarme de someter a Dios. Bueno, para esto debemos de comenzar nuestra lectura para su desarrollo a partir del verso 1. Dice, abre con esta cuestión el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Cómo? Estoy en un grupo donde hay pleitos, guerras, disensiones. Estoy en un cuerpo donde sus miembros se pelean, se, se dan de tiras, jalones, y en un sentido verbal, en un sentido temperamental. Y Santiago llama las cosas como son, porque ese reporte que tiene del pueblo de Dios entre ustedes. Y dice el apóstol Santiago, ¿acaso no vienen de sus pasiones? ¿Acaso no vienen de sus propias pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Miren la profundidad del punto que Santiago está haciendo. En mí mismo hay algo que me hace violento, que me desencaja socialmente, que me pone en un temperamento de guerrear, pelear, meterme en lo ajeno o en lo que no me importa, o arrebatar las cosas de una manera fuera de lugar. ¿Qué está pasando entonces? Es muy importante que hoy el Señor nos ayude a conocer cada planteamiento que hace Santiago, porque Él es el maestro. Y les quiero sugerir lo siguiente, porque debemos conocer el contexto histórico. Si les está escribiendo a todos los dispersados, a todos los hermanos fuera de Jerusalén, los dispersados por tiempo y tiempos, ahora ellos estaban en una situación vulnerable de un modo, pero también fuera de lugar de otro modo. Bueno, te voy a sugerir el siguiente contexto. Cuando alguien dice,
Cuando alguien dice, esto de la fe a la cual me llamaron, me invitaron, a lo cual veo que hay muchos grupos o comunidades llenos de familias, pero esto de la fe es inútil, no sirve para lo que pensé usarla. Pensé usarla a conveniencia personal. Y entonces ve el contexto, verso 1. ¿Por qué hay guerras entre ustedes y peleas entre ustedes? ¿Ven? Porque cada uno de nosotros, hablando de nosotros, tenemos un sentido de la fe a modo de usarla a conveniencia, y hay algo que ya se está distorsionando. La vida de la iglesia no es una vida de guerra, no es una vida de disputas. Y cuando ya hay, ya vamos mal. Pues Santiago dice, esto no es lo que ustedes han sido llamados a vivir. Por lo tanto, Santiago arremete y dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes y los pleitos? ¿Acaso no vienen de sus pasiones? Hay algo que ya ustedes están en ese modo, ya están viviendo en ese modo. Y dice que es, y dice que todos tenemos esa bajeza propia de la naturaleza humana, donde están nuestros instintos, nuestros impulsos. Sigo haciendo el planteamiento. Veo que otros son mejores que yo y que solo a unos cuantos Dios los está favoreciendo. Y entonces Santiago dice, y comienzan las guerras. Y comenzamos a tener una idea distorsionada de la fe, de que Dios es elitista, o Dios hace acepción de personas, o Dios ayuda a unos y a otros no. Vean el siguiente verso. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Y entonces entra el versículo 4. ¡Ay, gente adulta! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Santiago va a un punto y dice, ustedes le han pedido al mundo, enséñanos mejor tú. Mira cómo estamos, mejor queremos ser como ustedes. Mira todo lo que está pasando en ese contexto histórico. El mundo comenzó a ser de gala para ellos, comenzó a ser el sistema humano, el estilo de vida donde todo se puede y donde todo se consigue fácil. Y entonces Santiago dice, ven, le están diciendo al mundo, enséñanos a recibir, enséñanos a pedir. Hermanos, esto de pedir y esto de desear y esto de recibir es un asunto de gran importancia en la fe, y Santiago lo que nos comunica es, estoy viendo a una generación que ya no sabe cómo pedir. Porque Santiago viene de ser discipulado. Los apóstoles del Señor vienen de ser enseñados en cómo pedir y recibir, cómo desear, de la manera como Dios manda. Pero ahora Santiago, años después, décadas después, está frente a una generación que ya se pervirtió, ya no vive la doctrina,
ya los hijos de los hijos de los hijos, o los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, ya no tienen las bases, los principios. Algo está pasando con esa generación que ya no recibe, no está recibiendo. Desean y llegan a la envidia, piden y llegan a arder de coraje. Hermanos, ¿hay algo parecido ahora en esta generación respecto a lo que estamos leyendo? Y Santiago nos va a comunicar lo siguiente: todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Qué rápido nuestro Dios relaciona de que ser amigo por un lado y ser enemigo por otro lado, pareciera que no hay intermedio. O eres amigo o eres enemigo. Pero ¿qué pasó? Ese es el asunto. Santiago, dinos, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo podemos desechar nuestro actual modo de ser y de vivir? Y entra Santiago ya con la respuesta y dice, quiero decirles, dice Santiago en el verso 6, la gracia que Dios nos ha dado es mayor, es superior que la que puedan ustedes conseguir fuera de Dios. Es decir, cuando Dios dice que esto es mayor que lo que alguien pudiera mostrar o sugerir, quiere decir que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Es algo mayor, suficiencia, suficiente. Miren, estas declaraciones no son en vano y no son solo para relleno del texto. Cuando Santiago habla de la gracia de Dios, hay que prestarle toda la atención, porque dice que la gracia que Él nos da es una gracia dada, recordándole al cuerpo de Cristo que poseemos esa gracia. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios. ¿Qué es soberbio? Ser soberbio es un arrogante, es un vanidoso, es un brioso. Es exactamente el mismo esquema diabólico de Satán cuando él fue y sigue siendo arrogante. Entonces, algo está pasando aquí y queremos que nos ayude el Espíritu de Dios, porque nos presenta a un Dios que se opone a los soberbios, se opone a los soberbios, se opone a los soberbios donde quiera que estén quienes sean. Algo hay en la palabra soberbia que teniendo soberbia, altivez, arrogancia, vanidad, te cambia el estatus. Teniendo soberbia te cambia el estatus de relación con Dios. Y Dios dice, yo me opongo a los soberbios. Ahora, eso es muy fuerte, muy fuerte. Eso de oponerse significa que las acciones de una persona van a quedar sin efecto alguno gracias a que hay alguien que se le opuso. Todas las intenciones, todas las acciones que una persona, la soberbia, intente hacer, van a quedar sin efecto. Ahora, ¿el soberbio qué quiere? Pues ya estamos hablando de una gente que en su corazón ya está muy lejos de Dios en cuanto a someterse. Entonces Santiago lo que nos va a ilustrar para entender todas esas palabras que él pone, dice,
y da gracia a los humildes. Por lo tanto, los soberbios son unos desgraciados y los humildes son las personas que mantienen el estatus o el estado de buena condición delante de Dios. Entonces, ahí está la receta que nos da Santiago. Aquí hay tres personas en el conjunto: la persona de Dios, las personas soberbias y las personas humildes. Aquí ya Santiago identificó a la gente más allá de que si son de una ciudad o de otra, o de que si desean cosas o de que están pidiendo cosas de este tipo, cosas materiales o cosas cuantiosas y valiosas. Santiago ya nos pone el panorama espiritual. Por ejemplo, a ver, obispo, ¿cómo sé si yo soy amigo del mundo? Y Santiago se nos quedaría viendo y nosotros diciendo, le hice una pregunta difícil. No, lean el contexto. Cuando uno es soberbio, uno es amigo del mundo. Punto. Simplemente relacione el contexto con el texto. Cuando uno es soberbio, uno es amigo del mundo. Porque el mundo lo que quiere es que cada individuo, persona a persona, viva sujeto a sus pasiones, no sujeto a Dios. Entonces el problema es cuando dejamos de someternos a ese Dios, dejamos de ser humildes. Y eso era lo que estaba ocurriendo en las comunidades. Quiere que comiencen las guerras y los pleitos en su casa, déles la libertad a su familia de que ya no se sometan a usted, sino a ellos mismos. Dele la libertad y eso se va a hacer un caos. Se va a hacer un caos. Entonces, allí hay tres personas. Los soberbios, ¿qué piensan? Los soberbios son los que dicen, no quiero someterme a la divinidad. Yo nací para ser yo y yo tengo en mi propia naturaleza mi propio sistema humano para ser humano, lo que quiero ser, y yo voy a hacer mis esfuerzos, mis méritos para llenarme de esto, llenarme de aquello. Pues tenemos por parte de Santiago una noticia. Que les quede bien claro a esos de ese conjunto. Y eso me da mucha tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque Santiago dijo, Dios se opone a los soberbios. No hay gobierno que pueda oponerse a un soberbio. No hay familiar que se pueda oponer. Pero gracias a Dios que hay un Dios que sí puede. Aleluya. ¿No descansaremos en eso de que hay un Dios que sí puede oponerse a los soberbios? Ahora, los humildes, precisamente el estado de humildad es de aquellos que aguardan en la habilidad de Dios, a que Dios obre en su favor y se mantienen allí. Y sabes, a los tales, Santiago dice, a ellos Dios les da una mayor gracia. A ellos les da una mayor gracia. Entonces el humilde se da cuenta de que hay cosas que le están sucediendo que lo guardan, lo favorecen, lo ayudan. Pareciera que hay algo en él
que va más allá de sus habilidades. Pues el mismo Dios que para unos es un opositor, para otros es un favorecedor. Hermanos, cuando abrimos la Biblia es para conocer a Dios. Y este hombre Santiago conoce a ese Dios y dice, miren, Dios se mostrará de esta manera con unos y de esta otra manera, totalmente diferente para con otros. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Piensen, por favor. ¿Por qué Dios se muestra de un modo para con unos y de otro modo para con otros? La respuesta, gracias a Dios que la tenemos en la carta de Santiago, dice, por cómo es la gente, así de sencillo. ¿Cómo es la gente? La gente que es soberbia, arrogante, briosa, altanera, Dios se opone a ellos. Pero la gente que es humilde, entonces, si yo soy amigo del mundo, estoy clasificado como arrogante y estoy clasificado como enemigo de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos al verso 7. Dice, por lo tanto, sométanse a Dios. ¿Ven? Una generación que ya no se somete a Dios, ya no está en la gracia de Dios. Sométanse a Dios. Luego dice, opongan resistencia al diablo o resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo que de nosotros no puede huir son nuestros instintos, pero lo que sí puede huir es el diablo. Nuestros instintos los vamos a tener mientras estemos en este cuerpo que espera la salvación y la glorificación que es propia de la salvación que se nos dio, este cuerpo. Pero lo que sí dice Santiago, que nos quede bien claro, es que el diablo sí huye de nosotros, pero ¿de quiénes huye o de quiénes huirá? De los humildes huirá. Pero ¿por qué de los humildes huirá? Porque ellos tienen una gracia. Es el poder de esa gracia que el Satán no puede resistir y es a la vez con dicha gracia que uno opone resistencia al enemigo. Ahora, dice, acérquense a Dios, verso 8, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan ya lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Y este es el versículo clave para cerrar esta sección de este capítulo. Dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Ah, la gracia de Dios tiene una parte poderosa que se llama exaltación. Exaltación. Pero no es una autoexaltación. Allí dice que la persona de Dios va a exaltar. Hermanos, esa palabra exaltar quiere decir elevar o elevación de una condición inferior, pasar a la persona a una condición más alta que otras. Por lo tanto, lo que comenzamos leyendo a partir del verso 1, todo ese alboroto de desear y no conseguir, pedir y no recibir, arder de envidia, creer que la fe es inútil, que pensé que era para llenarme de esto, esto y de aquello. Y
vi a otros fuera de la fe y luego pensé que seguir mis instintos, mi bajeza, mis pasiones, mis codicias, mi carne, mi libertinaje, eso me iba a dar méritos para ser yo y no más yo. Y dice Santiago, no. ¿Se acuerdan por lo que ustedes pleitean, jalonean, arden de envidia? De parte de Dios hay un plan de exaltarlos a ustedes. De parte de Dios hay un plan. Ven, entonces, estamos conociendo a ese Dios, el Dios que se opone a gente soberbia. Y no va a pasar, la gente soberbia no va a pasar. Pero el Dios que exalta a la gente humilde. Hay personas que ahora están exaltadas o elevadas en su condición de vida, pero antes no eran así. Antes eran humildes, porque esa es la generación que tiene la sana doctrina, que sabe que debe de someterse a Dios, someterse a Dios, someterse a Dios, que sabe que en sí misma, en su naturaleza, puede haber una serie de deseos desbordados, deseos bajos, deseos por ser uno mismo y a ver qué pasa, qué puedo lograr. Pero mejor dice, si Dios me dio una gracia, esa gracia es suficiente para mí. Y me voy a mantener en esa gracia. Ahora, esa palabra gracia es muy interesante. Te voy a decir, en mi caso, cómo la disfruto para compartirte, porque soy estudioso de las dádivas, de las dádivas. Con mis 3 hijos varones y mi niña, la menor, ¿qué es lo que estudio? La gracia que cada uno tiene en lo particular. Punto. Me dedico a observar la gracia que hay en ellos. Aparte de lo que estén estudiando, la profesión o las habilidades, etcétera, hay algo que yo quiero saber, la gracia que hay en ellos. A partir de hoy, vea esa gracia en sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando yo descubra esa gracia que hay en ellos, ¿sabes qué es lo que les voy a poder decir como padre? Les voy a poder decir, le voy a poder decir a Saulito, a Oded, a Paul, a Deisita, les voy a decir, vete por aquí, porque aquí hay dinero. ¿Se fijaron en eso? Dale por aquí, vete por esta ruta, esta trayectoria, porque por allí hay dinero. ¿Por qué? Porque tienes gracia para eso. Ah, hermanos. Esas son las cuestiones que Santiago nos quiere decir. En lugar de estar mirando sus instintos bajos, todo eso, todo ello que se puede prender en ustedes mismos. Vean la gracia mejor, la que hay, porque esa es llamada mayor que. Algunos de ustedes en su casa paterna les dijeron, vete por aquí porque tienes una gracia para esto y allí habrá dinero. Gracias a Dios yo tuve un buen padre que sí lo dijo desde el púlpito y les voy a recordar, y sé que puede haber al menos alguien aquí que estuvo presente hace décadas. Un día mi padre dijo desde el púlpito, un día Saulito escribirá un libro bestseller. ¿Cuántos estuvieron en ese momento? ¿Tu hermano Alejandro? Ahí hay un testigo. Hermanos, ustedes pueden decir el predicador detrás del púlpito, el padre de familia, etcétera. Pero yo sé dónde tengo gracia.
¿Saben por qué? Porque hubo alguien que la vio. Eso es lo que nos dice Santiago. Y un día, uno de mis libros va a ser un bestseller. ¿Por qué? Porque un hombre me dijo, tienes gracia para esto, hazlo. Ahorita me ven vendiendo café obispo, predicando, etcétera, pero yo sé dónde tengo gracia, sé darle al clavo. Entonces Santiago nos vuelca hacia ello, ya no andemos distraídos con el mundo y sus bajezas, donde solo es entretenimiento y dejamos de ver la gracia que hay en nosotros. Y por eso Santiago dice, tan fácil es volverse peleonero como soberbio. Ah, pues díganle tanto a los soberbios como a los peleoneros que haya entre ustedes, que Dios es el primero en oponerse, oponérseles, oponérseles. Entonces yo te hago esta pregunta, ¿cuál es la gracia que Dios te dio? Pero si estamos con expresiones como, mira, trabajo como de este color para vivir como de este otro color. Mira, ¿qué andas haciendo, hermana? Pues trabajando, ¿qué más hay? Y ahora tenemos una población distorsionada. En lugar de ser sana en su doctrina, es una doctrina de demonios, donde creen que Dios es el que quita y quita y quita y quita y quita y quita. No, dice Santiago, Dios hasta donde Él llega es a oponerse. A eso Él sí puede llegar y lo hace sin pedirle permiso a nadie ni avisar. Entonces, cuando leemos el capítulo 4 de la carta de Santiago, es una generación que ya está distorsionada en su doctrina. Ya dice, me dijeron que pidiera. ¿Pediste tú? Sí. ¿Recibiste? No. Oye, pues entonces hay que quejarnos con el pastor que esto no sirve, esto de la fe es algo inútil, etcétera. Vámonos a cambiarnos a otra iglesia donde sí haya aire acondicionado. No, es que no es así. Entonces Santiago se dio cuenta de que cuando el hermano creyente ya tiene bloqueado el canal receptivo, el uso de su fe, es que ya se volvió un soberbio. Ya el que estaba sometido a Dios ahora está sometido al mundo. Y sabes una cosa, Santiago claramente nos dice, no solo es un asunto de amistad con el mundo, sino también con el diablo. Allí va a estar el diablo también. ¿Por qué? Porque es la humildad la que repele al diablo. Es la humildad. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Quiero volver al punto. Cuando Santiago habla de la gracia, porque esto es muy valioso entre las personas. Esto es muy valioso entre las personas. Cada uno de nosotros ya pasamos a una edad donde somos padres o abuelos y abuelas, etcétera. Y dice el verso 6, pero la gracia que Él nos da es mayor. Vamos a varias versiones allí, por favor. Un soberbio, ¿sabes qué es lo que atacará? La gracia. Ya no te hablará de la gracia que ve en ti. Un soberbio te jalará hacia su soberbia.
Y Santiago tan fino, pareciera que está hablando ocurrencias, pero no, hermanos, no son ocurrencias. Es que cuando el pueblo de Dios ya no es un admirador de la gracia, ya no sabe su fuente, cambió de fuente, se pervirtió o corrompió, etcétera. Dice el texto, pero Él nos ofrece fortaleza para resistir nuestros más perversos anhelos. Otra versión. Por eso en el verso anterior dice, pero la gracia que concede es mayor. ¿No les parece que por algo dice aquel texto de la Escritura, desea con envidia el Espíritu que Él metió en nosotros, pero la gracia que concede es mayor? Es decir, bajo la gracia de Dios podemos vivir a pesar de nuestra naturaleza humana y todos sus instintos que se pueden inflamar según estemos utilizando nuestra lengua. Amén. Qué hermoso es poderle decir a cada uno, tienes gracia para esto, síguele, sigue ese camino, tienes gracia para esto, síguele porque allí hay dinero. Y cuando pidas algo, lo vas a tener. Y cuando desees algo, va a haber, porque tienes gracia para esto. Síguele aquí, síguele allá. Amén. No lo desestime. Hay gracia para todo. Y esa gracia es mayor que lo que nos puedan ofrecer nuestros instintos y nuestros anhelos bajos. Hay gracia para todo. En el área de los alimentos, en el área de la comercialización, en el área de la música, pero sigan esa gracia, síganla, síganla. A mayor gracia, mayor humildad. ¿Y qué sigue después? La exaltación, la exaltación. En otras palabras, Santiago lo que nos está exponiendo es, Dios no exaltará a ningún ser humano que no tenga gracia. Porque la gracia y la humildad es un estado, condición de ser o estar, quedado, hecho así. Y uno no quiere lo que ofrece el mundo y uno no quiere el libertinaje que nos podemos dar a nosotros mismos sobre nuestros instintos. Pero uno lo que quiere es eso que dijo Santiago, esto es mayor. Aleluya. Vean cómo el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Por qué nos anhela? Porque es el deseo que uno mismo siente en nosotros, que es de Dios, de poder activar esa gracia y actuar sobre esa gracia. Entonces el primer síntoma de la persona divina del Espíritu Santo es que se pone contento de que estamos en esa gracia que Dios nos dio. ¿Qué regocijo Él siente? Uno lo puede compartir. Imagina al Espíritu Santo contentísimo en ti, porque Él es tu habitante, porque sabe que tú descubriste la gracia que Dios te dio, y estás allí, y estás allí, y estás allí. Y te está diciendo, hijo, vas bien en esa dirección, vas bien. Y el mundo siempre será el coqueto, la coqueta, el coqueteo. El mundo nos dirá, acá es más fácil, acá yo te doy todo lo que quieras, desees y pidas sin que tengas que humillarte. ¿Cuántos de ustedes en unas circunstancias difíciles en su vida, si alguien les dijera, te doy lo que pides sin tener que humillarte? Sal de esa humildad que tu Dios te pide. Tengan mucho cuidado. Si nos salimos de la humildad, nos salimos de la gracia. Punto.
Y viceversa, si nos salimos de la gracia, nos salimos del estado de humildad. Es un estado la humildad, es un estado la humildad. Ah, bueno. ¿Y qué vamos a hacer con el Espíritu de Dios en nosotros? Todo lo que Dios dice que hace, lo puede hacer por medio de su Santo Espíritu a nivel humano. Por eso cuando Él dice, me voy a oponer a los soberbios, y eso va a ser durísimo. Esa palabra oposición la hemos oído que los partidos de oposición. No, hermanos, eso es como una obra de teatro. Todo está con el guión escrito. No, cuando Dios se opone, a Él no le pasan un guión. Cuando Dios se opone a un soberbio, les voy a decir un secreto. Dios lo disfruta. Le voy a dar a este soberbio lo que he querido hacerle por su arrogancia y le tupe duro. Lo disfruta. Ese es el Dios que tenemos. Y cuando dice que va a exaltar a un humilde, lo disfruta también. Vean el carácter de nuestro Dios. Así Dios quiere que usted disfrute su gracia al grado tal de que vea a Satán huir de usted. Ese es el punto con nosotros. No es hacerle una oracioncita al diablo. No, no es cierto eso. Sea humilde. La humildad tiene un poder que activa la gracia de Dios y entonces uno resiste al diablo y éste huirá, huirá, huirá. Amén. Aleluya. ¿Cómo vamos hasta aquí? Amén. Hermanos, anuncio con la escritura abierta, mediante el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo de profecía, anuncio esto. Dios exaltará a los humildes. Un cambio repentino, un de pronto de parte de Dios. El diablo huirá, pero también el mismo Dios será el férreo, acérrimo opositor y se deleitará en oponérsele a alguien. Porque Él dijo a los soberbios, échenmelos para acá. ¿Por qué? ¿En qué momento soy un soberbio? En el momento en que me desometo a Dios. ¿En qué otro momento? En el momento en que soy amigo del mundo. ¿En qué otro momento soy un soberbio? En que me sujeto a mis pasiones. Soy un soberbio. Son varios momentos que de todos ellos Santiago hace exposición de esos motivos. Amén. Bendito sea el Señor. La exaltación es una elevación. Dios no dejará a ningún humilde en un estado como lo halló. Cambiará su estado. Y no debemos confundir humildad con pobreza. La humildad es un estado de cambio. Punto. Anótenlo. Es un estado de cambio porque solo los humildes cambian. Solamente los humildes cambian de menor a mayor, de menos a más. La humildad. Amén. No es verdadero cuando alguien dice, mira, el pastor es humilde, trae zapatos pobrecitos, hoyos, su ropa desgastada pero limpia.
ha de ser humildito. No, no importa que la ropa sea del tianguis. Ese no es el punto, la procedencia. La humildad es un estado de gracia que me cambia la condición. Es un estado de cambio. Y Dios exaltará a los humildes. Y Dios exaltará a los humildes. Entonces tenemos ahora sí una cosa respecto a la persona del diablo. Mientras tanto que el diablo quiere que haya más soberbios como él, el diablo no quiere que haya más humildes, porque los humildes son más grandes que él. Porque Dios exalta a los humildes. ¿Ven eso? Ahí entra la palabra mayor, mayor, esto es mayor, él es mayor que. Y entonces huye. Amén. Vamos a traer hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Quedó grabada la enseñanza? No quedó grabada. Ah, pero aquí sí quedó grabada. Hermanos, vuelvan a escuchar. Vuelvan a escuchar esta palabra. Amén. Vuelvan a escuchar esta palabra porque Dios está dando promociones. Está trayendo promociones a su pueblo. Cuando Él dice es hora de exaltar a los humildes, lo va a hacer. Y cuando Él dice es hora de que mi gracia sea de manifiesto en los humildes, lo hará. Amén. Vamos pues a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Dele gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra para la casa, para el pueblo redimido, para el pueblo santo. Señor, conforme a tu palabra, anuncio para tu pueblo promoción, promoción. En la humildad está la promoción. Está y Señor, ábrenos los ojos para ver a nuestra hermana, en nuestro hermano, la gracia que tiene. Y decirle a él o a ella, vete por aquí, porque aquí tienes gracia. Allí hay dinero, allí hay recursos, allí hay favor de Dios, allí hay exaltación. Gracias, Señor, porque estamos en ese cambio hoy en día. En el nombre precioso de Jesús.